Yo creo que la concertación fue una coalición que realizó avances importantes, por ejemplo, en materia de expansión de la matrícula en educación, no solamente superior, superior por cierto, pero también cobertura total escolar, en donde aumentó la renta per cápita, en donde bajó la pobreza de un 40 a un 12% en 20 años, y elementos que sería totalmente absurdo de parte de un militante de izquierda como yo sencillamente desconocer, porque la política se hace desde la realidad situada. Creo y tengo un juicio crítico respecto al contenido político de la transición, a todo lo que se cedió, a el incumplimiento incluso de parte del programa de, por ejemplo, la recuperación de las empresas que habían sido privatizadas a precio de huevo, con lo que fue un robo del Estado, digamos, y que finalmente se decidió dejar de lado. Tú no puedes hacer esas aceleraciones al pueblo. No, no se puede. ¿Tú crees que las privatizaciones...? Tú eres un diputado de la República y cuando tú dices una cosa, tienes que dar sustento y tienes que denunciarlo en los tribunales. Porque la pregunta es, ¿en qué te basas para decir que pasó eso? Yo no digo que no haya pasado en alguna empresa. ¿Sí? No, O sea, perdón, pero yo... está documentado, María ¿por qué no están los tribunales? Entiéndeme. Los números que presenta Monker son, desde el punto de vista técnico, malos números. Lo mismo que cuando están criticando las utilidades de las ISAPRE y la utilidad, son malos números porque tú no comparas las utilidades contra el patrimonio. Hubo privatizaciones, pero eso no significa que las regalaron. Y para eso hay que haber estado ahí, hay que entender cómo funciona una empresa y cómo se valora una empresa. El valor de la empresa no tiene que ver con el patrimonio, el valor de la empresa tiene que ver con cosas presentes. Yo les quiero decir que Sokimich es una empresa que se iba a cerrar en Chile, a clausurar. Y hoy día es una empresa que es competitiva a nivel mundial, significa que está muy mal administrada, como la mayor parte de las empresas del Estado. Porque no es que tengan malos administradores las empresas del Estado, es que interviene la política. Y cuando interviene la política se acaba la técnica. Sergio, yo creo dos cosas respecto a eso. Me parece que esto no es un problema jurídico, no es un problema solamente jurídico. Puede haber casos jurídicos en donde efectivamente se violaron leyes y se hicieron cuestiones fuera del marco de la legalidad. Pero yo tengo un juicio ético respecto de cómo, más que ético, un juicio político respecto de cómo ciertas empresas que, en particular del 86 en adelante, porque la serie de privatizaciones, la más dura vino al final, se entregaron por ejemplo, Sokimich. Por ejemplo, Sokimich me parece que es el caso, además que el litio tiene una perspectiva de valor para Chile que es tremendo. ¿Quieres que te cuente una historia? Porque yo... No, preferiría que no, pero... porque lo que pasa es que es fácil decirlo... Pero no me interesa, pero Sergio... Cuando se ofrecieron las acciones, nadie las quería comprar. Para las acciones de las Chilectra... Que la gente no tenía plata tampoco. Había información. Es que tú siempre puedes seguir sacándole la cosa. Sí. Estamos hablando si se vendieron a buen precio o a mal precio. Bueno, pero estamos haciendo un balance. Lo que pasa es que estas no son discusiones políticas, son discusiones técnicas. De cuánto vale una empresa y en cuánto se vendió. La técnica, Sergio. Dime, ¿qué pasó? La técnica no es una suerte de verdad o dogma revelado que no está situado dentro de la discusión política. Mira, déjame ponerte un ejemplo. El mismo Foxley, en el libro La Segunda Transición, habla del subóptimo técnico. Del subóptimo técnico, refiriéndose a que hay decisiones que podrían ser técnicamente perfectas, pero que no se adecúan a la realidad política. Claro. Por lo tanto, es tremendamente... Está lleno de decisiones así. Y por lo tanto, las políticas públicas son el second best. Las políticas públicas requieren de un proceso de diálogo. Eso es algo que yo creo que le ha faltado a este gobierno, por ejemplo. En donde ha tenido la posibilidad, y hablemos del momento actual y de lo que viene a futuro, en donde este gobierno tuvo la posibilidad, por ejemplo, de hacer una reforma educacional profunda con los profesores, con los actores sociales que habían empujado y permitido que hoy día estemos discutiendo estos temas, y de una manera increíble logró tener a todos los actores sociales en contra de las demandas, desde los padres y apoderados por un lado, en el caso de los colegios particulares subvencionados, el movimiento estudiantil por otro, los rectores, los profesores, y eso ahí me parece que faltó un diálogo social que también es uno de los elementos importantes de los cuales tenemos que aprender en el Frente Amplio. Yo creo que cada gobierno trae aprendizajes para adelante, y yo creo que ese justamente es uno de los que tenemos que revisar y aprender para adelante.